en finanzas hay algo, una máxima que dice, es más importante que la cantidad es el hábito. Porque la Biblia también dice que el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Entonces, si tú con $100 no los administras de la manera correcta, no tienes los hábitos y la sabiduría financiera para saberlos administrar, cuando tengas 10,000 va a pasar lo mismo. Pero siempre la recomendación es, en la medida que puedes, ve contratando equipo y ve delegando, porque si no, va a pasar el tiempo. Y felicitaciones, es más, te aplaudo desde ya si lo eres tu mejor empleado, buenísimo, pero quiero que sepas eso, eres el mejor empleado, no eres un empresario. Estrategia es un paso a paso que tú creas para lograr algo. Entonces, lo que decías, esa estrategia debe estar conformada por procesos y sistemas que hacen ese paso a paso. Si tú no contratas por miedo, tienes que tener algo presente, y es un negocio: o estamos creciendo o estamos decreciendo. No hay un punto intermedio. Entonces, si en este momento tu empresa no está creciendo porque tú no quieres contratar y no quieres delegar cosas, señores y señoras, tu negocio está decreciendo. Todo negocio tiene variables exógenas y variables endógenas. Si nosotros queremos afectar o gestionar las variables exógenas, tenemos que primero empezar desde adentro, y siempre generalmente lo empieza desde el emprendedor o desde el empresario. No es que hay negocios pequeños, hay dueños de negocios con mentes pequeñas, que cierto es, y mentes pequeñas viene de ese miedo, viene mucho del control, no quiero hacer las cosas, y por eso esto lo puedo controlar porque es chiquito, porque me quedo acá. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del 5%. Recuerda que este podcast es para emprendedores, empresarios y dueños de negocio que quieren escalar sus resultados financieros, monetizar esos dones y talentos únicos que Dios les dio y escalar también sus negocios con un real propósito. Si estás listo para construir algo verdadero y sobre todo dejar las excusas atrás, estás en el lugar correcto. Somos Daniel Páez y Camilo Hernández y estás en el podcast del 5%. Cami, ¿cómo vas? Bien, súper, Dani, aquí contento con un nuevo episodio. Tenemos información de muchísimo valor, temas como siempre, preguntas de la comunidad, temas que nos están retando también de nuestra comunidad de estudiantes, de esta comunidad. Un tema del día súper poderoso, una noticia como siempre, el radar del 5%. Recuerda que este podcast está dividido en 4 partes, entonces hoy también añadir muchísimo valor. Genial, genial. Hoy un poquito de frío, ¿no? Sí, un poquito de frío, pero bien, chévere. Es cool el día, chévere. Bueno, Cami, otro episodio más. Este episodio, sobre todo, nace de conversaciones que tú has tenido, ¿no? Este episodio puntual, sin más no estoy en el episodio 14. Así es. Entonces, sin más ni más, empecemos. Bueno, ¿cuál es el tema del día y sobre el cual tema vamos a desarrollar el podcast de hoy? Y son esas 2 principales razones que hacen que que los negocios no crezcan más. Es el tema de hoy. Y ese primer bloque de este podcast es ese tema que nos está retando, que precisamente surgió de una mentoría, como tú lo mencionabas, con una de nuestras estudiantes. ¿Cuál es ese tema que nos está retando, Dani? Es no nos estamos haciendo las preguntas correctas. Tony Robbins dice algo, que si nosotros queremos encontrar respuestas poderosas, tenemos que hacernos las preguntas correctas para poder encontrar esas respuestas poderosas. Lo mismo pasa con tu negocio, lo mismo pasa con tus finanzas, lo mismo pasa con tus relaciones personales, familiares. Si nos hacemos las preguntas correctas, pues podemos encontrar eso. Y surgió a raíz de esto, Ani. Imagínate que está en una mentoría. Esta emprendedora tiene un negocio de distribución de temas dentales y me decía, Camilo, el tema de la mentoría principal, la pregunta que me hizo fue la siguiente: Camilo, tengo miedo. Yo, ¿por qué? Tengo miedo resulta que yo compro a mi distribuidor, pero quiero comprarle directamente al fabricante para poder, pues, generar más margen. Yo le digo, oye, buenísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo miedo de que el fabricante me diga que no. Digo, buenísimo. Le dije, entonces, la razón por la cual quieres hacer eso, como tú me lo acabas de decir, es ¿cuál? Aumentar la rentabilidad. Digo, sí. Le dije, buenísimo. ¿Cuál es tu rentabilidad hoy? Silencio. Crickets, grillos. Sí, silencio. Digo, no sé. ¿Cómo así? O sea, tú no sabes cuál es la rentabilidad de tu empresa hoy, pero estás preocupada y la pregunta en tu mente hoy es cómo me quito el miedo para poder hablar con el fabricante, para poder comprar y vender más, tener un mayor margen de rentabilidad, y no conoces tu rentabilidad hoy. Me dijo, no. Le dije, entonces no te estás haciendo la pregunta correcta. O sea, el tema de la mentoría debería ser otro. Yo le dije, listo, está bien. Puede que hagas el acercamiento con el fabricante y todo, pero si tú no sabes cuál es la rentabilidad hoy del negocio, pues ¿para qué necesitas hablar con el fabricante si ni siquiera sabes cuál es la rentabilidad del negocio hoy? Lo segundo, tú tienes la capacidad hoy, pues, si se te aumentan las ventas, o sea, el hecho de que tú compres al fabricante a un mejor precio no significa que las ventas vayan a aumentar en la misma proporción.
O sea, hay una cosa también, después de hacerse las preguntas correctas, Dani, que es el conducto regular. Tú primero aumentas tus ventas, tienes un sistema de ventas que traiga prospectos que aumenten tus ventas y ahí me voy al fabricante para comprar más volumen. Yo le decía, muchas veces esos fabricantes, lo primero que miran son tus números, tus estados financieros, quién es la empresa y lo segundo, los volúmenes que les vas a comprar. ¿Tienes eso claro? ¿Tienes los estados financieros claros? Buenísimo, Cami. Y pasa mucho, pasa mucho. Yo lo paso a la industria de infonegocios, que nosotros promovemos esto bastante por muchas razones, pero no es este el tema del episodio. Pero lo amarro un poco a estos negocios y yo me acuerdo cuando yo hacía mentorías prácticamente a diario y sobre todo en el mundo digital se da mucho y me decían, Daniel, ¿cómo hago para conseguir leads más baratos? Necesito leads más baratos, necesito leads más baratos. Como que uno lo escucha, ¿no? De pronto como, oye, si le compras al fabricante y yo le decía, listo, leads más baratos, pero ¿y qué? ¿Y después qué? O sea, eso, por un lado, listo, te llegan 50 clientes más, 10 clientes más. ¿Tienes la capacidad para atenderlos? No. Entonces ahí ya comienzan otras preguntas. Y lo que tú dices, el conducto regular y debemos tener claras esas etapas de nuestro negocio para hacer esas preguntas correctas. ¿Cuál crees tú, esta persona, o no sé si lo habló en esa mentoría, como, oye, en vez de preguntar esto, si debo o no debo comprarle al fabricante, ¿qué tal si nos preguntamos estas otras cosas? O sea, ya sale por default por la pregunta que te hizo, pero ¿qué le aconsejarías de pronto a otras personas que tal vez están pensando, listo, me tengo que hacer las preguntas correctas, pero ¿cuáles son las preguntas correctas? Las preguntas correctas es primero, ¿cuál es el objetivo que tú quieres con tu negocio? ¿Aumentar ventas? ¿Aumentar rentabilidad? Generalmente esos son los dos principales objetivos que un emprendedor, un empresario busca. Aumentemos ventas, pero a la par tenemos que aumentar rentabilidad. Esa es la primera, ¿cuál es el objetivo? Seguido a ese objetivo, ¿cuál es la principal acción o detonante? Que eso es como la fichita, como el jueguito de dominó que coloca los dominos un lado al otro. ¿Cuál es esa que tú tienes que empujar para que si empujas esa, tumbe las otras? Entonces, ¿cuál es esa acción detonante que enfocándote en esa y haciendo que gire la rueda, la que te va a llevar a generar esos resultados que tú estás buscando? Entonces, en este caso, lo que hablamos hoy, mira, tú primero tienes que enfocarte. Primero, conoce tus números. ¿Cuáles son los números que tienes en tu negocio? Lo segundo, revisa tu sistema de ventas. Porque lo primero si tú quieres ser más rentable, que está bien, lo primero es conoce tus números y lo segundo, revisa tu nivel de ventas y revisa hasta dónde puedes crecer ese nivel de ventas y qué sistema puedes implementar para ampliar ese nivel de ventas. Porque resulta, una cosa, yo quiero hacer una claridad acá, ¿no? Los casos que traemos acá son totalmente prácticos de nuestros estudiantes y no estamos ni criticando ni juzgando porque en ningún momento lo hacemos, sino los traemos como caso de estudio porque sabemos que es la realidad de muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que las ventas que ella tiene muy buena clientela, pero que ya tiene una cartera de clientes prácticamente establecida, pero no está generando nuevos clientes. Entonces yo le decía, tienes que enfocarte en la generación de nuevos clientes, de expandir esos leads, ¿sí? Atraer prospectos que se conviertan en clientes para ampliar ese espectro de ventas, para que con ese ya tienen un mayor poder de negociación al vender más, puedas acercarte al fabricante y negociar con el fabricante, porque mira, ahora sí, mira mis números, estamos creciendo, necesito que me des un margen, necesito que empecemos a hacer conversaciones de negocios. Cami, es que muchas veces, y otra vez, no es por criticar lo que tú dices, no es por criticar, sino al contrario, estamos analizando y posiblemente que nos esté escuchando ese puede ser el siguiente paso, ¿sí? Ir a los proveedores. Pero muchas veces decimos, quiero crecer, pero no sabemos qué es crecer. ¿Qué significa crecer? O cuáles son las fichas que tengo que mover para crecer. Y es más, hablando con proveedores, yo tengo una amiga en común que tenemos, ella por mucho tiempo estuvo muy involucrada en Amazon y en todo el tema de hablar directamente con el proveedor. Cami, el tiempo que eso quita, o sea, yo me acuerdo de las conversaciones que tenía, hay que seguir llamando, hay que hacer seguimiento, a ver, tú pides muestras, no te las mandan, o sea, tú de cierta forma, teniendo un intermediario, te puedes ahorrar todo ese tiempo. Entonces, tal vez esto sea lo mejor y ese ahorro de pronto en costos lo vas a pagar con tiempo. Y tal vez lo que tú necesitas hacer es, oiga, si uno ya compró la oferta, si es una buena oferta, y dos, si tengo un flujo de clientes, que yo pueda predecir, un flujo constante, era la palabra, un flujo de clientes constante. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las otras fichas que tengo que mover? Pero si no, muchas veces nos vamos por cómo lo consigo más barato
y no siempre es la respuesta. Más barato no es la respuesta. Y tal vez por eso buscamos, no es que no les voy a comprar al intermediario, sino al fabricante, pero no sabemos que a veces también el tiempo es un costo que puede ser mucho más caro, Cami. Y te lo digo porque, bueno, tú sabes de quién hablo. Total, y no solo el costo, no solo ese costo, sino el costo de oportunidad, porque ¿qué requería? Si le va a comprar al fabricante, tiene que comprar mayor número de unidades. Total. Entonces la pregunta que yo le hice, listo, tú compras al fabricante, te da buen precio, vas a tener un stock quieto. ¿Cuál es el sistema que tienes para vender y hacer que ese inventario se mueva? Porque si no, listo, el margen se puede aumentar, pero el costo de oportunidad también de tener el dinero quieto en inventario, pues tampoco te va a servir. Entonces, como emprendedores y empresarios, Dani, siempre nos vamos a enfrentar a muchísimas variables, tanto de mercado, variables exógenas que no vamos a poder controlar, pero hay variables endógenas, o sea, internas al interior de nuestra compañía y de nosotros como empresarios que sí debemos controlar. El tema ahí es que nos debemos hacer las preguntas correctas para saber qué botoncito apretar, qué es lo que nos va a detonar, que nos acerquemos a esos resultados. Y en línea todo tiene un paso a paso, Dani. Lo llamamos dentro del método el conducto regular. Tú tienes que primero mirar el paso 1 para luego mirar el paso 2 y luego mirar el paso 3 y cómo eso te va a afectar al final de cuentas el resultado final. Buenísima. Entonces, digamos que para concluir este primer bloque, mira cuál es tu conjunto regular, no siempre buscar cómo reduzco los costos, a pesar de que lo hemos hablado, pero no siempre puede ser el siguiente paso en esa cadena alimenticia de tu negocio. Y siempre piensa, estoy haciéndome la pregunta correcta. Y a veces la pregunta correcta es, ¿esto va a hacer que se mueva la aguja? ¿Esto va a hacer que me acerque a mis objetivos? Porque a veces nos hacen muchas preguntas que sí puede que, claro, esto lo necesito hacer, esto es necesario hacerlo, esto sería bueno hacerlo, pero en realidad no nos mueve tanto hacia donde queremos llegar. Entonces a veces es como, respondiendo un poco la pregunta que te hice de pronto, bueno, estoy haciéndome las preguntas correctas, esto que quiero hacer me va a mover hacia mis objetivos, me va a liberar un poco de tiempo como dueño de negocio, lo puedo delegar y sí, normalmente puede ser la pregunta correcta que me estoy haciendo. Y hagamos varias preguntas y ahí definimos cuál puede ser la indicada. Total, quiero para cerrar este primer bloque, me acordé de una sesión de preguntas y respuestas que tuvimos precisamente anoche. Y la emprendedora nos hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para crear una nueva fuente de ingresos aparte del negocio que tengo que está funcionando bien, pero quiero crear otra fuente de ingresos? El tema es que mi negocio A me está funcionando bien, depende todo de mí. Yo le dije, ¿cuál es el objetivo de crear una nueva fuente de ingresos? Digo, pues aumentar mis ingresos. Y yo le dije, y ya miraste dentro de tu negocio, que donde se está enfocando, que es un ingreso activo, ¿cómo puedes hacer para aumentar tus ingresos con lo que ya tienes hoy, que es tu negocio? Y yo, no. Entonces, no tienes tiempo, por un lado, quieres aumentar los ingresos, sí, pero quieres salir a buscarte otra fuente de ingresos. ¿Qué va a pasar con eso? Vas a descuidar aquí y vas a empezar a crear algo nuevo. ¿Qué pasa si más bien buscas estrategias que puedas aumentar tus ingresos con lo que ya tienes, que conoces y que está funcionando, que es tu negocio? Y alineando eso, empiezas a construir un sistema de negocios, pero enfocado en lo que estás haciendo. Las preguntas correctas, Dani. Entonces, para ir cerrando lo que tú decías, me voy a adelantar un poco a la parte final de hoy del reto, haz esta pregunta. ¿Cuál es ese factor, acción o proceso que te está frenando tu negocio y que de modificarlo o gestionarlo de manera correcta podría hacer que tus resultados, tanto financieros como de utilidad, como de mercado, fueran mejores? Perfecto. Buenísimo. ¿Listo? Bueno, siguiente bloque, Cami. Siguiente bloque y es precisamente el tema del día. Y hoy queremos hablar de las dos principales razones o los dos principales factores que no permiten que tu negocio crezca más. Y es que hay dos principales factores que no tienen que ver muchas veces con el mercado, no tienen que ver con la competencia. Como lo decía ahorita, todo negocio tiene variables exógenas y variables endógenas. Si nosotros queremos afectar o gestionar las variables exógenas, tenemos que primero empezar desde adentro. Y siempre, generalmente, ese desde adentro empieza desde el emprendedor o desde el empresario. Con este tema se me vino a la mente una frase de Jim Rohn. Si no estoy mal, está en uno de sus libros o en un video que vi. Y era como, no es que hay negocios pequeños, hay dueños de negocios con mentes pequeñas. Y fue como, así como,
qué cierto es, ¿no? Qué cierto es. Y otra vez, acá no es por juzgar a nadie. Y mentes pequeñas viene ese miedo, viene mucho del control. Quiero controlar, no quiero hacer las cosas. Y por eso, esto lo puedo controlar porque es chiquito, porque me quedo acá. Entonces, bueno, no, se me vino esa frase de Jim Rohn. Y precisamente eso tiene que ver con temas de mentalidad, tiene que ver con temas hasta dónde queremos hacer crecer nuestro negocio. Ustedes saben que nosotros aquí hablamos abiertamente de Dios y Dios es un Dios de prosperidad y abundancia que no tiene límites. Los límites, ¿quiénes se los colocan? Nos los colocamos nosotros mismos. Dani, ¿cuáles son esas dos principales razones para que las conversemos y me des tu punto de vista? Antes de seguir con el episodio, quiero hacerte una invitación muy especial. En pocos días abrimos Dios y Finanzas, un evento gratuito donde ayudamos a emprendedores y dueños de negocio de fe, como tú, a entender cómo conectar sus finanzas con los principios de Dios, invertir con sabiduría y romper con el estrés del dinero. Es un espacio que ya ha transformado a miles de personas, porque no solo hablamos de números, sino de propósito, de decisiones guiadas por fe y de cómo administrar lo que Dios te da para multiplicarlo. Por eso, si sientes que estás trabajando mucho, pero avanzando poco, o que tus finanzas no reflejan tu esfuerzo, este evento es para ti. Regístrate gratis en el link que está en la descripción o ve a diosyfinanzas.com para hacer tu registro sin costo. Y ahora sí, seguimos con el episodio. La primera razón, las creencias limitantes con las cuales hemos empezado a construir nuestro negocio, que hasta que no las reconozcamos y no las reprogramemos, nos van a estar limitando. Bueno, pues mira, en línea con esto que dije Jim Rohn, ¿cuáles son mis creencias? Y tengo que ver cómo mis creencias están afectando mi crecimiento. Lo veo mucho en los estudiantes que tenemos del método y muchas veces no avanzan o no actúan o no hacen cosas porque creen que no pueden. Tal cual. Porque creen que ellos son muy pequeños para la actividad, porque creen que deben saber más de las cosas, porque creen que no tienen suficiente conocimiento y por eso se quedan estancados, se quedan quietos. La Biblia en Mateo dice, tal cual como creíste, así será hecho. O sea, si tú lo que tú piensas, o sea, todo resultado que tú generes, quieras generar en tu negocio, empieza en tu mente. Si tú colocas las limitantes en tus mentes, esas limitantes van a limitar los resultados que genere tu negocio. Pero así como tú lo dices, es que mi negocio es muy pequeño, es que el mercado es muy complicado, o esta que me encanta, Ari, es que yo siempre lo he hecho así y me ha funcionado. Buenísimo que te esté funcionando, pero te has preguntado si de pronto lo haces de una manera diferente, ¿te puede seguir resultando, pero de una mejor manera? Entonces muchas veces nosotros mismos como emprendedores, como empresarios, nos ponemos las barreras, nos ponemos los obstáculos, que no son esas mismas barreras y esos mismos obstáculos los que permiten, o mejor, los que no permiten que el negocio crezca. Hay otra frase, si mal no estoy, también es de Tony Robbins, y él dice, bueno, seguramente es de otra persona, pero Tony Robbins la dice de la siguiente forma, you get what you focus on. Tú tienes en lo que te enfocas, obtienes en lo que te enfocas. Otra forma de decir, en lo que te enfocas se expande. Y es muy poderosa. You get what you focus on. Entonces, si yo me enfoco en que no puedo, en que esto se hace a mi manera, en que siempre lo ha hecho, así va a ser. O sea, es lo que tú dices, la frase de la Biblia. Estás en lo correcto. Sí, si tú crees que eres bueno o malo, estás en lo correcto. ¿Qué crees? ¿Cuáles son tus creencias? Entonces, de aquí sale, Cami, de pronto una reflexión de, listo, ok, lo entiendo. Y de hecho también lo hemos visto mucho en finanzas personales, en el método. Personas que creen que no pueden tener excedentes de dinero porque necesitan, no sé, tener otro empleo o otras cosas, y sí, son cosas que se recomiendan, pero simplemente con manejar mejor sus finanzas, solo con eso, ya tienen excedentes de dinero. Y creían que no podían porque no tenían la información. Entonces muchas veces esas creencias las podemos modificar o las podemos decodificar o reprogramar con las personas que nos rodeamos, la información que estamos consumiendo, los libros que leemos, pero primero hay que reconocer que nuestras creencias dictan nuestro futuro. Eso me lleva como al ejemplo de la caminadora eléctrica. Cuando uno va al gimnasio y quiere correr en la corredora eléctrica, le mete con toda, corre, pero no se mueve. O sea, tú le puedes dar con toda, estar haciendo muchas cosas
que pensar que las cosas que estás haciendo están súper bien porque siempre las has hecho así y estar súper ocupado y creyendo que el negocio con lo que estás haciendo igual que siempre va a crecer y le estás metiendo como la caminadora, pero no te mueves, sigues en el mismo lugar. Y a eso me refiero con esto. Si tú manejas las mismas creencias de que tú sabes que nosotros dentro de la comunidad llevamos los mejores ejemplos y prácticas organizacionales de sistemas y de procesos de las grandes empresas a que tú, emprendedor, emprendedora, dueña de negocio, las apliques en tu negocio, en tus finanzas personales, en tus finanzas familiares. Los principios son los mismos y se basan en la correcta administración de los recursos y las semillas que Dios nos entregó. Y eso lo haces de la empresa más grande hasta la empresa más pequeña o hasta la familia con las finanzas más básicas. Los principios son los mismos. Lo que cambia es el alcance, ¿sí? Todas las empresas llevan un presupuesto. Tú también debes llevar un presupuesto a nivel financiero, personal y familiar, y tu empresa debe llevar un presupuesto. Todas las empresas tienen indicadores de gestión. Tú también deberías llevar los indicadores, no los mismos que lleva una empresa tan grande como Amazon o como Apple. Perdóname, te interrumpo. Ahí la creencia limitante es, pero es que yo no soy una empresa. O yo no soy igual de grande. Exacto. Sí. Y eso es una creencia, ¿sí? Entonces, tú puedes sacar un indicador tan simple y tan sencillo como cuál es tu nivel de endeudamiento si tienes deudas. Y es una división. Simple y sencillo. ¿Cuál es tu nivel de ahorro para inversión? ¿Cuál es la rentabilidad que están generando tus finanzas? Las finanzas personales y familiares de una persona deberían generar una utilidad, una rentabilidad al final del ejercicio. ¿Qué dinero te está quedando? Simple y sencillo. ¿Qué me dices de esta, Cami? También salió en una sesión de preguntas y respuestas de la comunidad y sé que te va a gustar. Si mal no estoy, la mamá está hablando del hijo y decía, es que yo todavía no ahorro o no tengo presupuesto porque es muy poquito. Entonces la creencia es que se me está mezclando en inglés con español, para que yo pueda comenzar a organizar mis finanzas, tengo que empezar a ganar mucho. Porque si gano poquito, pues es muy poquito y no lo puedo organizar. ¿Qué tal esa creencia, Cami? ¿Y sabes de dónde salió? Total. Y mira que también, lo que les digo acá, la comunidad lo sabe porque son temas que estamos en preguntas y respuestas. También una mamá me decía, Camilo, es que lo que nos enseñas en el método de cómo enseñarle a nuestros hijos a administrar el dinero, lo primero es que nosotros como padres no les hemos entregado nunca una mesada a ellos. Y queremos empezar con una mesada, pero es muy poquito para que ellos empiecen a organizar las finanzas como están en el método. Yo les decía, mira, en finanzas hay algo que está una máxima que dice, es más importante que la cantidad es el hábito. Porque la Biblia también dice que el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Entonces, si tú con $100 no los administras de la manera correcta, no tienes los hábitos y la sabiduría financiera para saberlos administrar, cuando tengas 10,000, va a pasar lo mismo. Lo que cambia no es la cantidad, lo que cambia es tu mindset y los hábitos que apliques tanto a tu negocio como a tus finanzas. Y en esa creencia que tú dices, no, es que yo soy demasiado, ¿cómo me vas a comparar con una empresa tan grande? No es que te esté comparando, es que nosotros siempre tenemos que tener un listón más alto para saber, oiga, yo quiero llegar allá. Sí, bueno, buenísimo si llegas al tamaño de la empresa, pero por lo menos que llegues a crear sistemas para que tu negocio y tus finanzas crezcan. Es que tú, si piensas en pequeño y si te crees pequeño, vas a seguir siendo pequeño. Pero si tú ves la realidad, oiga, soy pequeño, pero estoy pensando como grande y quiero llegar allá, pues también lo puedes hacer. Todo será como creíste. Cami, para cerrar y que hablemos de la segunda cosa. Lo mismo en el gimnasio, ahorita que hablaste de lo importante es el hábito. O sea, ¿quién va a tener más resultados? ¿Una persona que solo va 25 minutos, pero va todos los días al gimnasio? ¿O la persona que va 2 horas un día a la semana? La persona que va 2 horas hace más cantidad y seguramente va a sudar más, pero en un año, ¿quién va a tener mejores resultados físicos? Ahí está. ¿Por qué? Porque se creó el hábito. El hábito. Ajá. Y se creyó que haciendo eso podía cambiar. Ahí está. Bueno, la segunda principal razón que permite que los negocios no crezcan hasta donde deberían crecer, la primera ya lo dijimos, son las creencias limitantes. La segunda es no conocer el rol que tú como dueño, como emprendedor, como empresario, como fundador de la empresa, debes tener al interior de la empresa. Y esa es una de las cosas que más restringe el crecimiento de una empresa. ¿Y a qué voy con esto? Camilo, ¿cómo así? En otras palabras, es querer que tú eres el que lo tiene que hacer todo al interior de la compañía.
El que hace, el que vende, el que compra, el que hace videos, el que todo. Y hasta que tú no te quites también esa creencia, no te quites ese mal hábito, no vas a permitir que la empresa crezca, porque la empresa va a crecer hasta donde crezca el emprendedor, el empresario o el dueño de la empresa con su liderazgo. Cami, es que hoy en día en Internet se habla mucho de ser empresario, ser dueño de negocio, libertad financiera, y está bien, no estoy criticando. Nosotros en parte también hablamos de eso. Pero confundimos ser un empresario con ser un autoempleado. Y ojo, no estoy criticando el autoempleado. Es más, nosotros estamos en ese journey. Pero cuando tú haces todo en tu empresa, como tú dices, digamos una similar como la de nosotros, bueno, contenido, clases, edición de videos, contestas preguntas y respuestas de soporte, estás solucionando todo, estás revisando páginas web, estás creando las páginas web, estás, pues Cami, al final del día, o sea, bonito porque estás haciendo algo que te gusta, pero hay que decir las cosas como son. Eres un autoempleado, ¿sí? No eres un empresario. Entonces, y muchas veces viene y soy el primero en levantar la mano, y tú lo sabes, todos estamos en este proceso, aquí nadie es perfecto. Muchas veces viene de él, nadie lo hace como yo, y para mí es de las más peligrosas, y lo digo con conocimiento de causa. Es que nadie lo hace como yo, nadie puede hacer esto, pero hasta que nosotros estemos on the business y no in the business, no podemos considerarnos, y no es por criticar, sino para que tengamos los conceptos claros. No podemos considerarnos empresarios. Hace poco escuché una definición súper clara y sencilla de cómo distinguir la diferencia entre emprendedor y empresario. Escuchando lo que tú dices y quiero compartirla aquí con la audiencia. Un emprendedor deja de ser emprendedor y pasa a ser empresario cuando la empresa no depende de ti. Punto. Ya. Sí. Es eso. Cuando tú tienes sistemas, equipos de trabajo que trabajan por ti, la empresa sigue funcionando sin que tú estés, dejas de ser, te gradúas de empresa, o sea, pasas de emprendedor a empresario. Punto. Y no hay nada más real que eso. Oiga, señoras y señores, no, ni siquiera Jesús pudo solo. ¿Qué los hace creer que ni siquiera Jesús pudo hacerlo solo y llevar su mensaje, su transformación y el mensaje que el Padre le puso en sus manos? ¿Qué te hace creer que si él ni siquiera pudo solo, tú puedes hacerlo solo? Jesús primero se apoyó en los 12 discípulos. Y hoy, a lo largo de la historia, sigue teniendo discípulos que llevamos su mensaje. Entonces, porque si Jesús no pudo solo, tú crees que puedes hacerlo todo solo y que tú eres el mejor que hace las cosas o que nadie las puede hacer como tú. Cami, y ya que estamos hablando de esto, principal razón por la cual los emprendedores no hacemos esto, me incluyo, porque pensamos que no, es que yo lo hago de cierta forma y nadie lo va a hacer de esta manera. Y ahí salen dos preguntas que han salido de la comunidad. Y es, bueno, pero ¿qué hago? ¿Sí? ¿Es mejor entrenar a alguien o que venga alguien que me va a costar más, pero tiene más conocimiento? Y no hay blanco y negro, depende. ¿Sí? Si tú tienes el tiempo, la paciencia de entrenar y, digamos, de moldear a una persona que está arrancando de cero, lo puedes hacer, pero también depende del rol. Por ejemplo, lo paso a nuestro mundo, digamos así, de infonegocios. Digamos en este momento que necesitamos alguien que nos edite estos videos, nos ayude a editar estos videos. Estamos construyendo cada vez más nuestro canal de YouTube. En este momento, para Daniel y Camilo, ¿qué es mejor? ¿Entrenar a alguien de cero? Ojo, sí se tienen los conocimientos básicos, pero es que entrenar a alguien de cero en algo que tú y yo no somos, uno, tan expertos, y dos, pues no es que nos mueva tanto, nos motive tanto. Tal vez yo tengo un gustico ahí escondido, sí, pero no es que me apasione así. Entonces, en ese caso, entrenar a alguien de cero podría ser un error, porque me voy a quemar de tiempo, me voy a quemar versus, oye, lo hablamos como socios. ¿Qué tal si contratamos a personas que sepan del tema, que puede ser un poco más costoso, pero que vale la pena? El valor puede ser más elevado, pero vale la pena. Y las personas que están editando este video les gusta lo que hacen y son buenos en lo que hacen. Entonces depende. ¿Y por qué cuento esta historia? Nosotros un poco storytelling. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas personas se encuentran ahí y se amarran. ¿Pero qué hago? ¿Entreno o contrato? Para mí, Camilo, ¿qué piensas tú? Depende de la situación. Obviamente depende de tus economías, hazte las preguntas correctas, pero siempre las recomendaciones, en la medida que puedes, ve contratando equipo y ve delegando, porque si no, va a pasar el tiempo y
felicitaciones. Es más, te aplaudo desde ya si lo eres. Eres tu mejor empleado. Buenísimo por ser el mejor empleado, pero quiero que sepas eso. Eres el mejor empleado, no eres un empresario. Eso de que o si contrato o entreno, eso también depende de la compañía. Pasemos del tema de infonegocio a la compañía de logística. Me encanta que cambiemos de... Porque en este momento pues, me puede salir más rentable y mejor entrenar a alguien que venga, que ya conozca la compañía, que conozca los procesos, que tenga el potencial y el liderazgo. ¿Y por qué no entrenar a esas personas? Esas personas terminan siendo más agradecidas y terminan siendo mucho más productivas. Entonces mira que lo que tú decías, depende de la situación. Pero el tema es que sí o sí va a llegar el momento en que tú vas a tener que contratar a alguien. Pero entonces ahí hablábamos del rol. ¿Cuál es el rol tuyo como emprendedor, como empresario, como founder, como CEO de tu compañía? Tu principal objetivo es crear la estrategia para llevar a la compañía o la empresa a donde quieres llevarla. Y para que la compañía tenga el crecimiento que tú quieres como dueño del negocio, como dueño del negocio. ¿A qué dueño de negocio, a qué empresario o a qué emprendedor no quiere que su compañía crezca? Pero somos nosotros mismos los que nos encargamos de limitarla. Pero para que la compañía crezca, tú tienes que enfocarte en las tareas para que la compañía crezca. Te voy a poner un ejemplo claro y real de lo que me pasa, de lo que me estaba pasando en la compañía logística. No crece porque es que yo estaba encargado de la parte operativa, de visitar a los clientes, de levantar los indicadores de gestión, de la contratación, de los pagos. ¿En qué momento yo podía salir a conseguir nuevos clientes? Entonces, ¿qué me toca hacer? Oiga, dar un paso al lado. Oiga, necesito a alguien que se encargue de la parte operativa y de la parte comercial para que abra más clientes, porque así no vamos a poder crecer la compañía. Entonces, casos tan simples y tan sencillos como eso. Claro, en algún momento nos va a dar miedo contratar porque se me va a subir el costo y más, le va a pegar más a la nómina y el PIG, pero ¿a cambio de qué, Dani? Estratégicamente tú vas a contratar a una persona para que te ayude a abrir más mercado, aumentar las ventas, y eso que va a hacer esta persona te va a ayudar a cubrir lo que precisamente para lo cual lo contrataste. Entonces, ahí voy, que el principal rol de un dueño de empresa, llámese empresario, emprendedor o dueño de negocio, debe ser enfocarse en la estrategia que va a llevar a que la compañía llegue o tenga los resultados que tú definiste que quieres tener. Cami, dos cosas con eso que acabas de decir. Enfocado en la estrategia y en crear los sistemas, los procesos de tu rol. Y vuelvo al ejemplo, otra vez, como que lo aterrizo a nosotros para que la gente sepa. Algo tan sencillo como, oiga, estamos montando unos episodios, estamos comenzando y cada vez van a ser mejores. ¿Y cuál es el rol de nosotros? Montar el sistema. ¿Cómo puede ser ese sistema? ¿Cómo pueden ser esos procesos? ¿Cómo lo grabamos? ¿Cómo lo subimos a las carpetas? ¿Cómo es la comunicación dentro de las carpetas? ¿Qué referentes tenemos? Más o menos qué queremos. Y cómo se va a publicar, con qué texto, con qué copy. Hay un paso a paso, ¿sí? Nosotros lo montamos. No quiere decir que las personas que nos están ayudando a hacer este video no sepan, pero ellos son expertos en lo que hacen. Nosotros les explicamos el sistema, lo que nosotros tenemos. Obviamente estamos abiertos a recomendaciones, pero el rol de un dueño de negocio es montar los procesos, explicarlos al equipo, porque si no, otra cosa que pasa mucho. Listo, usted es el experto, hágalo. Y puede que lo haga, pero no está conectado, las fichas no están conectadas, entonces hay que tener cuidado. Eso por un lado. Y por el otro lado, Cami, lo que tú decías de tenemos que estar claros en nuestro rol, lo que tú decías contigo. Cami, eras el mejor empleado, ¿sí? Eras el mejor empleado. Y pasa mucho, entonces tenemos que tener en cuenta, listo, está bien que lo seamos al inicio, sí, está bien que lo seamos al inicio porque estamos creciendo la empresa, pero eso, y hay algo que tenemos que tener muy presente y es ese miedo a contratar porque la podemos embarrar, listo, embárrala, o sea, embárrala. Igual hay procesos y sistemas para una mejor contratación. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Y de hecho nos pasó, contratamos a una persona, o sea, hay procesos y nosotros hemos entendido cómo hacemos para contratar mejores personas o para que mejor calidad, mejor talento se una a nuestro equipo, ¿sí? Y uno va aprendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque ese miedo, si tú no contratas por miedo, tienes que tener algo presente y es un negocio y nosotros también como seres humanos o estamos creciendo o estamos decreciendo. No hay un punto intermedio. Entonces, si en este momento tu empresa no está creciendo porque tú no quieres contratar y no quieres delegar cosas, señores y señoras, tu negocio está decreciendo. Y mira que si volvemos al tema de las creencias, a la razón uno, el hecho
de que tú no contrates a alguien tiene que ver con una creencia limitante. Ahora, Ese miedo que tú dices está asociado a una creencia limitante. ¿Y sabes cuál es la creencia? Muchos emprendedores, muchas personas dueños de negocio tienen la creencia de que contratar a alguien para mi equipo es un gasto y no una inversión. Yo tengo la creencia de que si contrato a alguien es un costo o un gasto que me va a subir la nómina. Y no lo ven como lo que realmente es, una inversión para que tú desbloquees y liberes tiempo para enfocarte en lo que realmente debes enfocarte para hacer crecer y llevar la empresa donde la quieras crecer. se ha dicho todo. Total. Entonces, señoras y señores, el mensaje acá es, primero, encuentren esas creencias limitantes, empiecen a reprogramarlas, que es eso que no está permitiendo que tu negocio crezca. Y lo segundo, créete cuál es el rol que tú debes tener dentro de la compañía. Y como para resumir lo que tú decías ahorita de estrategia, ¿qué es estrategia, Dani? Estrategia es un paso a paso que tú creas para lograr algo. Entonces, lo que decías, esa estrategia debe estar conformada por procesos y sistemas que hacen ese paso a paso. Ahí está. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y estoy seguro que este bloque le va a ayudar a muchas personas. Así es. Y esto nos lleva al siguiente bloque. Al siguiente bloque, que es la pregunta de nuestra comunidad. También fue una pregunta que nos hicieron esta semana. Un estudiante me preguntó, Camilo, tengo un caso en este momento, me están ofreciendo un crédito, me dicen que es al 1.93% mensual, pero a mí me da, o sea, eran dos preguntas en una. Me están ofreciendo un crédito, me dicen que es al 1.93, pero a mí me da que es al 2.5. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y lo segundo, no sé si tomar todo el dinero que me ofrece. Respuesta. La IFE, ojo, para todos. Hay en matemática o en inversiones y en el tema de tasas de interés, siempre va a haber dos tipos de tasas, nominales y efectivas. Es un tema de matemática financiera y no quiero enredarlos acá, pero quiero que se lleven el concepto simple y sencillo. Las tasas nominales son las que no tienen incluida la capitalización, es decir, que se manejan solo sobre capital. Las tasas efectivas son las que acumulan capital más interés. Entonces, generalmente cuando se muestra visualmente una tasa, la tasa nominal va a ser más bajita que la tasa efectiva, ¿sí? Entonces, los bancos juegan mucho con eso. Los bancos siempre te van a decir una tasa, tú tienes que preguntar cuál es el nombre del apellido, si es nominal o si es efectivo. Porque siempre te van a decir es más sexy. Mi recomendación para no enredarlos, siempre comparen entre tasas efectivas anuales, que eso es el mejor indicador y generalmente las entidades financieras lo manejan en tasas efectivas anuales. Para concluir, ya le expliqué esto a la emprendedora. Al final de cuentas, era una tasa efectiva que es la más alta. Dijo, listo, Camil. Segunda pregunta, que fue la que me hizo. ¿Tomo todo el préstamo? El crédito que me están ofreciendo. Yo le dije, ¿para qué quieres el préstamo? Primer pregunta, hacerte las preguntas correctas. ¿Para qué quieres ese crédito? Digo, no, es que es para invertir en un negocio de una familiar, ¿sí? Pero el análisis que yo estoy haciendo, es estudiante del método, ya había hecho el análisis, me dijo, yo le pago al banco el 2.5, pero invirtiéndolo en este negocio me voy a ganar el 5. Okay. Eso quiere decir que le pago el 2.5 al banco y yo me gano el 2.5. ¿Y qué respuesta quieres? No. Sí. La respuesta es de una. Sí. De una. O sea, porque todo préstamo que tú vayas a tomar o todo crédito que tú pienses tomar, tómalo siempre y cuando sea productivo, es decir, que te genere dinero y que sea esa inversión la que te pague el capital y los intereses. Punto. En este caso, estaba clarísimo el panorama. ¿Tomo todo el dinero? Pues depende cuánto requieras hacer. Eso sí, tienes que hacer tus cuentas. Pero es eso. O sea, se nos presentó un caso también anoche en la comunidad. Oye, es que un empresario de México que tiene un alquiler de autos, ¿sí? Cuando llegan las personas a su país, alquila vehículos. Me dijo, Camilo, es que no sé, estuve haciendo el inventario de préstamos y deudas que nos enseñaste en el método. Y tengo como esa duda de si sacar otro préstamo para comprar un nuevo carro. Yo le digo, bueno, ¿cómo has adquirido los carros que ya tienes dentro de tu empresa? No, a través de préstamo. Ok. ¿Y cuál es la relación entre lo que pides prestado y lo que te genera el carro? No, es una relación de 3-1. Yo, ¿cómo así? O sea, tú pides prestado 1 y por cada vehículo que tú sacas te genera 3. Me dijo, sí. Yo le dije, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Te estás apalancando con el dinero del banco, estás creciendo tu empresa, ¿sí? Y la inversión te está pagando el préstamo y las intereses. Es más, te queda dinero adicional. Dale de una, con toda. Entonces, lo primero que me encanta es que ya las personas están haciéndose mucho más conscientes de que ven conocer sus números, hacer la debida diligencia
Y finalmente comparar entre opciones para mirar cuál es la opción que más le convenga. Lo segundo, que ya no estamos hablando de préstamos por sacar préstamos, sino que estamos hablando de préstamos productivos para que nos generen más dinero y para poder apalancar el crecimiento de nuestras empresas y de nuestras finanzas también personales y familiares en los bancos. O sea, estamos usando los bancos a nuestro favor. Esa era la pregunta de la comunidad. 2 preguntas. Y la respuesta. Y la respuesta. Cami, no, yo creo que agregar para las personas que nos están escuchando, y quiero resaltar que estas 2 personas son estudiantes y muy con el pecho en alto, decir que tengamos en cuenta que estas 2 personas hicieron la debida diligencia, ¿sí? Entonces, para ponerlo en palabras, no sé, para niño, Cami, ¿sí? Tengo un dinero que me quieren dar, ¿sí? Tengo un dinero que me quieren dar. Lo primero, ¿tengo en algo en qué poner el dinero o no? Porque si no, se convierte en dinero de bolsillo y todos sabemos qué pasa con el dinero de bolsillo. ¿Listo? Entonces, si tengo acceso a un dinero que me quieren dar o me están ofreciendo, lo primero es, eso se llama la debida diligencia. Estas 2 personas, para ponerlo en palabras más simples, de pronto para los que se perdieron un poquito, tenían ya muy claro eso. Y no solo tenían claro en qué iban a poner ese dinero, sino cuánto les iba a dar, rentabilidad, cuánto iban a sacar de ganancia en esto. Parte también de la debida diligencia es cuánto me va a costar tener acceso a ese dinero. Entonces, cuando yo tengo acceso a un dinero que tiene costo 1, pero ya tengo en qué lo voy a poner y tiene de ganancia 3, 4 o 5, lo que tú dices, ¿qué respuesta quieres? Y muy claro, si tengo acceso a ese dinero y son 10, pero yo solo necesito 5, saca 5, ¿sí? Saca 5 si no necesitas más. Entonces, y otra cosa, tema de creencias, que lo comenzamos acá. Mira que tal vez el segundo emprendedor, que yo sé porque yo estuve ahí en esa sesión, ¿no te parece interesante el miedo? Porque él dijo, no, es que no me quiero endeudar más, a pesar de que estaba ganando 3-1. Sí, o sea, Ni siquiera es deuda, porque está cumpliendo con sus compromisos. Pero es esa creencia, ¿no? Pero es esa creencia de, tal vez porque lo han escuchado, el préstamo es malo, no lo hagas. Ojo, es ¿para qué lo vas a usar? Y si yo puedo usar el dinero de otras personas y estoy generando rentabilidad, buenísimo. Pero tenemos que quitarnos esa creencia de que si estamos haciendo las cosas correctas, sacar un préstamo es malo. Oye, viene algo a mi mente, Dani, bueno, relacionado con el tema de esta pregunta que se surgió también anoche en la comunidad. Me hicieron esta pregunta, Camilo, ¿es malo o es, digámoslo, como pecado a la luz de la Biblia, que si yo tengo un dinero y lo presto, cobrar intereses? Ni siquiera tuve yo necesidad de contestar porque una persona ahí de la misma comunidad contestó. Dijo, en la Biblia, dice en la parábola de los talentos, que al tercer siervo que se le entregó una bolsa de plata, llegó el amo cuando, después de su largo viaje, le dijo, ¿tú qué hiciste con esa bolsa de plata? Dijo, no, nada, la enterré y no hice nada porque me dio miedo. Dijo, siervo malo y tonto. Por lo menos hubieras colocado ese dinero en el banco para que te generara algún interés de él. Ahí está. Guau. Ya, les dejo la respuesta. Ahí está. ¿Sí? Por las 2 cosas, ¿no? Por el miedo, ¿qué pasa? ¿Estás enterrando tus talentos? ¿Estás enterrando o te estás apalancando? Exacto. Buenísimo. Sí, me acuerdo. No vi el chat, pero... Sí, estaba yo súper atento. Bueno, pasamos a la noticia. Yo para noticias sí tengo acá. Hay un tema, hay una realidad en el momento que estamos grabando este podcast, que este episodio, y es el tema de la revalorización de las monedas latinoamericanas con respecto al dólar. Y es un efecto que se está dando, valga la redundancia, en toda Latinoamérica. Esta noticia es de ayer. El peso colombiano fue una de las monedas que más se apreció frente al dólar en el pasado mes. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué traigo este tema a colación, Dani? Porque está pasando en toda Latinoamérica. Lo traigo desde 2 perspectivas o puntos de vista. Lo primero, nosotros como emprendedores, empresarios, dueños de negocio y hasta para nuestras finanzas personales, los que son empleados, que también les sirve esta información, nosotros tenemos que estar atentos a los movimientos del mercado, movimientos económicos y financieros, porque este tipo de movimientos pueden incidir en algún momento en nuestras inversiones y en nuestras finanzas, ¿sí? Porque hoy por hoy, este hecho de que las monedas latinoamericanas se estén revaluando está generando una oportunidad grandísima de inversión. Lo primero, entonces primero debemos conocer eso, conocer el macro, lo que está pasando. El patrón, el macro, lo que está pasando en el mercado. Tenemos que aprender a analizar esos principales indicadores económicos en el mundo. Y lo segundo,
saber qué hacemos con esa situación que se presenta en determinado caso, cómo podemos apalancarnos y verla siempre como una oportunidad. Cada vez que hay una revalorización de las monedas latinoamericanas, hay una oportunidad. Cada vez que hay una devaluación de nuestras monedas latinoamericanas, también hay una oportunidad. Lo importante es saber qué decisión nosotros podemos tomar en determinado caso. ¿Y cuáles son las razones? Aquí lo dice esta noticia es de Infobae. ¿Cuáles son las principales noticias? Lo primero, factores económicos políticos, entre los que se destacaron los datos de empleo más débiles en Estados Unidos y la creciente expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Es un tema político, económico de Estados Unidos. Y lo segundo, también aquí dice la debilidad global del dólar, es decir, que el dólar tiene en este momento está pasando por una situación de debilitamiento a nivel global, y también el hecho de que están entrando más dólares a nuestro país. Se desembolsó también un crédito internacional para Colombia, entonces eso hizo que entraran más dólares al país. Exportaciones de café en aumento hicieron que entraran más dólares al país. Y aquí hay un tema, Dani, que yo sé que a mí no me gusta hablar mucho de política y esto, pero hay un tema al cual no podemos ser ajenos, Dani. Y ese es el que tú conozcas de manera macro tu economía y la economía de tu país. Hoy por hoy, lastimosamente, y charro hablar de esto acá, pero finalmente es una realidad que está pasando, en Colombia lastimosamente el narcotráfico viene subiendo. Y a medida que sube el narcotráfico, eso hace que entren más dólares al país. Y eso también incide, Dani. O sea, a nosotros nos gusta hablar de manera simple, concreta y clara. Es realista. Y realista. Y es una realidad que está pasando. Sí, claro, el dólar se viene debilitando a nivel mundial. Nadie puede hacer eso. Hay exportaciones de café con las cuales están entrando más dólares. Acabamos de recibir un crédito también del exterior, a nivel de Colombia. Estoy hablando a nivel de Colombia. Pero este hecho también incide mucho. Y la estadística lo muestra. En los años pasados, cuando lastimosamente a Colombia solo se le reconocía por eso, ingresaban muchos dólares al país y eso también hacía pues que el peso se revalorizara. Pero ya cerrando ese tema político-económico, hay un comillas, ¿cuál es la gran oportunidad que se presenta hoy? Que hoy podemos comprar dólares más económicos, que hoy podemos entrar a la bolsa, a invertir en temas de bolsa, en temas de criptomonedas, en temas de factores o de inversiones en el exterior a un más bajo costo, porque el dólar está muchísimo más económico. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, sobre todo la oportunidad que se está presentando en este momento, las personas que tienen el capital disponible para invertir a un precio más bajo en cuanto al dólar se refiere. Cami, de pronto para sumar a eso que acabas de decir, quiero resaltar prepararnos, o sea, cómo estamos preparados. Entonces, acá la pregunta viene como emprendedores y dueños de negocio, ¿qué estrategias tenemos en nuestro negocio para tener un capital disponible para aprovechar estas oportunidades? Y número dos, estar pendientes de estas oportunidades que se abren en el mercado. Y según tu industria, si tú compras y vendes fuera del país, este es el momento para estar comprando, ¿sí? Y tal vez más adelante será el momento para estar vendiendo en dólares, pero eso, ¿cómo parte de tu estrategia, hablando de las decisiones que tiene que un dueño de negocio, es qué estrategias tienes y cómo aprovechas y cómo te apalancas de las situaciones geopolíticas que pasan en el país y las aprovechas? Esto, Dani, que tú mencionas es súper clave porque las personas que más provecho le sacan en estos momentos de coyuntura económica son las personas que tienen el capital disponible. ¿Y por qué tienen el capital disponible? Porque primero han hecho la debida diligencia y han administrado sabe y correctamente sus finanzas. Estamos hablando tanto de finanzas personales y familiares como las finanzas del negocio. Esas personas que tienen el capital disponible son las que mejor provecho le pueden sacar a esta oportunidad. Entonces, en este momento, si no puedes invertir, está bien, siempre las oportunidades vuelven, pero lo que no está bien es que ya sabes, ya tienes esta información para la siguiente que no te vuelva a pasar. Listo, Dani, y pasamos al reto, a la tarea práctica para que implementen toda esta información. Yo traigo 2 puntos, Dani. El primero es, que ya lo dije en el bloque 1, hazte las preguntas correctas. Si ustedes quieren que su negocio crezca hasta donde ustedes quieren verlo crecer, tienen que empezar a hacerse las preguntas correctas. Entonces lo alineo con lo que dije hace un rato. ¿Cuál es ese proceso, acción, sistema que ustedes necesitan empezar o en el cual necesitan empezar a enfocarse
para hacer que la rueda se mueva y empezar a tener los resultados que quieren a nivel de crecimiento de negocio. Háganse las preguntas correctas. Generalmente no es una única pregunta correcta. Una pregunta te lleva a la otra y otra pregunta te lleva a la otra. Entonces, primera tarea, hazte esas preguntas correctas. Lo segundo, si tienes capital en este momento disponible, empieza a buscar opciones de inversión en el mercado en el cual te puedas apalancar en la revalorización de la moneda de tu país en Latinoamérica, pues que tiene esta ventaja hoy con respecto al dólar. Buenísimo. Listo. Dicho esto, Cami, quiero invitar a las personas que comenten, que nos den sus comentarios. Es más, los voy a retar, Cami, a que nos digan cuáles son las 2 cosas que más les gustó, como esos aha moments, esos takeaways, esas cosas que les impactó, que les funcionó, que nos digan esas 2 y cuál acción van a tomar respecto a esas 2 y obviamente espero que apliquen el reto. Recordarles, la mejor forma de ayudarnos es compartiendo, suscribiéndose al canal. Si están viéndonos desde YouTube, activen esa campanita es para que no se pierdan ningunos episodios. Secreto, posiblemente se vienen más episodios en las semanas, entonces activen esa campanita para que no se los pierdan a los que son juiciosos y saben que publicamos todos los jueves. Y si crees que este capítulo, esta información de este episodio le puede servir a alguien, compárteselo, comparte el link, es muy fácil. Vas a la URL, copiar, vas al chat de la persona en WhatsApp, pegar, y estoy seguro que van a tener mucho valor de este episodio. Y si tienen preguntas, déjenos aquí en la cajita de comentarios también para poderlas tener en cuenta en próximos episodios. Dani, un nuevo episodio, gracias a Dios, seguimos aportando valor. Dios los bendiga, nos vemos en un próximo episodio. Vale, chao, chao. Como siempre. Gracias.